el ecosistema digital que tenemos actualmente, creo que eso es justo lo que no puedes hacer. Estás dando tu trabajo gratis a la gente. ¿Cuáles son las claves de monetizar un SaaS, un software que sea open source para que funcione ese modelo? Si tú tienes un software que la gente quiere usar, se generan un montón de servicios de valor añadido alrededor de ese software. ¿Trabajáis de forma totalmente descentralizada? La comunicación es posiblemente lo más importante. ¿Cuál creéis que es la clave de crear una comunidad tan grande y tan activa como la de WordPress? Automatic, precisamente, uno de los puntos donde más ha apoyado, destinando personas al desarrollo de la comunidad. Que eso puede ser la parte que menos implicación o menos retorno directo puede tener o más difícil es de medir. Hay gente que lo hace totalmente gratis, ¿no? Y desinteresadamente. Cuando tú empiezas a colaborar con un proyecto, lo empiezas a sentir como algo tuyo. Hablar del futuro de WordPress es hablar del futuro de la web. No es que esté en entredicho ni parecido, la web va a seguir existiendo. En la forma en la que la conocemos, posiblemente, ¿no? Bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Alex Granados y hoy tengo conmigo a José Ramón Padrón, aunque la gente lo conoce como Mon, Head of Spanish Speaking Communities and Growth en Automatic, que es la empresa detrás de WordPress y WordPress.com, y a Pablo Moratinos, de la casa, Growth and Data Experimentation Lead, en Product Hackers, obviamente, pero también embajador de marca de WordPress.com, así que obviamente no podía faltar en este podcast. ¿Qué tal estáis? Pues aquí estamos, buenos días en este caluroso verano, o más bien raro verano, pero fantástico. Gracias por invitarme. Yo Muchas estupendamente también, muy bien, sin calor porque estoy en el norte de España y aquí ya sabes que tenemos primavera permanente. Como no puede ser de otra forma, a mí me gustaría, Mon, empezando, creo que todo el mundo básicamente conoce WordPress como CMS, pero sí que me gustaría comenzar viendo la diferencia entre WordPress.com, el hosting, WordPress como CMS y dónde entra aquí Automatic, ¿no? Porque creo que va a ayudar a aclarar un poco en qué términos nos vemos en este podcast, porque creo que puede ser un poco lioso, ¿no? Fantástico. Fíjate que lleva WordPress en el mercado, tanto la parte CMS como WordPress.com, años y años, y todavía se genera cierta confusión. O sea que es una muy buena primera pregunta. Bueno, WordPress como CMS es un WordPress open source, gratuito, que está mantenido, desarrollado por una comunidad de desarrolladores a nivel mundial. Es un software gratuito que puedes descargar, utilizar a nivel local, en un proveedor de hosting, donde tú quieras. Es muy versátil, es la herramienta de gestión de contenidos más usada a nivel mundial, con un 43% de cuota de todo Internet, que se dice muy pronto y que es una auténtica barbaridad en cuanto a cifras. Y luego está WordPress.com. WordPress.com es una compañía que pertenece a Automatic, y WordPress.com es un proveedor de hosting especializado en WordPress. ¿Qué tienen en común? El nombre. Pero también tienen en común su cofundador, o en este caso el cofundador de WordPress, el co-creador de WordPress es Matt Mullenweb, y Matt Mullenweb es el CEO de WordPress.com. Vale, entonces, por una parte, ORG, que es el software gratuito, CMS mundialmente conocido, mundialmente utilizado, y WordPress.com como proveedor de hosting que pertenece a Automatic. Son servicios de pago, suscripciones mensuales, anuales, bianuales, trianuales, como cualquier otro proveedor. Y si bien es cierto que WordPress.com antes era conocido porque podías dar de alta un blog de forma gratuita con un subdominio de WordPress.com, ahora también tiene productos de hosting en el que puedes instalar cualquier tipo de plugin, plantilla, tema, todo lo que sea relacionado con WordPress, y como en cualquier otro proveedor de hosting. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, WordPress.com Automatic es el mayor contribuidor a WordPress, recordemos que es un software open source, es el mayor contribuidor a WordPress a nivel mundial y bueno, de esto sabemos mucho y hemos puesto en marcha una infraestructura en WordPress.com tremendamente potente, CDN propia, más de 30 centros de datos, etcétera, para poder dar estos servicios de hosting en condiciones. Bueno, yo creo que con eso queda bastante clara la diferencia. No sé qué más nos puedes contar de Automatic para entender un poco más pues, a nivel negocio, ¿no? Pues un poco los números, yo qué sé, el número de usuarios que tenéis, un poco los países donde estáis presentes, que me imagino que en todo el mundo. y eso, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que una de las cosas más relevantes de Automatic fue cuando se fundó cuál era su misión, que era la de la democratización de la publicación web y la democratización del comercio electrónico. Como democratización, pues eso, hacer que todo el mundo que tenga ansias o que tenga un deseo de publicar algo en Internet, que pueda hacerlo de una forma libre, gratuita. Esto se consiguió con WordPress, sin ninguna duda. Y lo mismo ha pasado con el comercio electrónico.
de la mano de WooCommerce. Entonces, fíjate cómo tiene que ser una compañía cuando sus valores y su misión principal es la de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de hacer algo en Internet en libertad y utilizando herramientas gratuitas. Somos una compañía muy peculiar, somos 1.500 personas, es una compañía distribuida, o sea, aunque tenemos un par de oficinas en Estados Unidos, son más bien como una tarjeta de visita, ¿no? Un lugar en el que nos juntamos de vez en cuando. Todos trabajamos desde casa, es una empresa distribuida y además Matt Mullenweg, el CEO de Automattic, es uno de los defensores y divulgadores más conocidos del trabajo distribuido. No del teletrabajo, sino del trabajo distribuido y del trabajo asíncrono. Somos 1.500 personas, hablamos más de 110 lenguas diferentes en más de 90 países. Y trabajamos en asíncrono, porque estamos en todas las franjas horarias que hay en el mundo. Esto nos obliga a buscarnos la vida de una forma que no te puedes imaginar, usando la tecnología y sobre todo procedimientos que nos permiten trabajar de forma asíncrona, de forma que un proyecto, independientemente de la hora y de tu localización, se puede continuar de una forma estable, perfecta, sin ningún inconveniente, y donde una compañía, al ser distribuida, la comunicación es posiblemente lo más importante. Entonces estamos continuamente diciendo que estamos haciendo interconectados con otros equipos. Automattic tiene muchas marcas. Las más conocidas, WordPress, WooCommerce. Pero es que hay muchísimas cosas más. Somos prácticamente 15 marcas diferentes que las dividimos, pues eso, WordPress, WooCommerce. Hay una empresa que se llama Newspack, por ejemplo, que es un WordPress especial para periódicos que utilizan más de 300 medios en Estados Unidos. Tenemos WordPress VIP, WordPress VIP. Hay clientes como la NASA, como la Casa Blanca, que tienen unos requerimientos técnicos, imaginaos los requerimientos técnicos que pueden tener, ¿no? Y luego hay empresas como Jetpack, también conocida, un plugin muy utilizado en WordPress. Y luego hay una, internamente le llamamos Other Bets, ¿no? Otras apuestas, en las que hay una tercera pata. Hablábamos de la democratización de la publicación web, del comercio electrónico, pero hay una tercera pata que está cobrando mucha relevancia, que es la democratización de la mensajería instantánea. Todos usamos diariamente WhatsApp, Telegram, Linear. Bueno, hay un montón de aplicaciones que se utilizan de mensajería, Facebook Messenger, etcétera, ¿no? Pues hay un proyecto en compañías como Viper, como Texts, que hemos adquirido a lo largo de los años, en el que vamos a sacar al mercado, ya lo tenemos, una interfaz única para poder gestionar todos tus canales de mensajería de una forma súper eficiente y con una interfaz gráfica súper chula. Eso ya está en marcha y empezará a cobrar relevancia a partir de unos meses, posiblemente. Hicimos una presentación en Nueva York la semana pasada, para ser exactos, ¿no? Y las vías me preguntabas por vías de monetización, ¿no? Bueno, sí, bueno, por números y tal, y pues sí, también me interesa saber la vía de monetización, o sea, claro. también las fuentes de revenue. A ver, fundamentalmente todos los productos que hacemos son open source. Tienen una versión open source, hay una parte gratuita. Entonces, las vías de monetización son muy variadas, desde los pagos y suscripciones de hosting de WordPress.com, que representan un porcentaje interesante dentro de toda la facturación de Automattic, en el marketplace de WooCommerce, en el que puedes comprar extensiones, temas que tienen unos servicios de pago con mayores prestaciones, etcétera. También la parte relativa a los medios de pago con WooPayments, en los que siempre hay, como toda pasarela de pago, una parte que se dedica y que viene como revenue. A las suscripciones de servicios como Pocket Casts, Day One, Journal, que son esos productos que pertenecían a esa división de otras apuestas, así como Newspack y WordPress VIP, que son servicios de pago. Lógicamente, WordPress VIP con servicios de pago por ser hosting enterprise y Newspack por ser servicios para periódicos, también que incluyen todas las herramientas de monetización, etcétera. Y luego está la parte open source, en la que nosotros invertimos, lógicamente, somos el mayor contribuidor a WordPress, de WordPress a nivel mundial. Entonces, ahí lo que hacemos es invertir gran parte de nuestros beneficios en el desarrollo y el crecimiento de WordPress y de WooCommerce.
Más o menos sería así. La verdad es que como una de las compañías tiene una forma de revenue diferente, serían como 15 diferentes. Total. Pero, pero es esa mezcla de código abierto y de servicios de pago que posiblemente seamos, no sé, no tengo los datos, pero creo que tengo la certeza de que somos la única compañía open source, fundamentalmente open source a nivel mundial, con beneficios y que nos permite mantener 1.500 puestos de trabajo de forma distribuida, en el que además las condiciones y los horarios que tenemos son un privilegio. Total. Bueno, ha mencionado muchos temas aquí, pero hay uno que me parece súper interesante, que es el tema en general, ¿no? Los SaaS open source y cómo monetizas eso, ¿no? Porque creo que es un modelo que a veces puede funcionar. En vuestro caso ha funcionado muy bien, ¿no? El cómo monetizar esto. Y me gustaría que nos contases, y aquí, Pablo, si quieres añadir algo que tú veas que sea clave, porque además tú eres muy activo también en temas de open source y tal. Eh, ¿Cuáles son las claves de monetizar, pues eso, un SaaS, un software que sea open source? Porque es una apuesta total, ¿no? Porque al final estás, digamos, dando tu trabajo gratis a la gente, como es el caso de WordPress como CMS, ¿no? Y luego tú casi que rezas un poco, ¿no? Porque la gente luego quiera pagar pues, oye, tu parte más de pago, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles, os pregunto a los dos, cuáles creéis que son las claves aquí pues, para que funcione ese modelo? Tenemos que partir de un poco o corregir un poco la idea de que el SaaS en sí mismo rara vez es gratuito. Es el software el que es gratuito y libre, ¿no? Que no tiene por qué coincidir, por cierto, ¿no? O sea, una cosa es que un software sea libre y que tengamos una serie, que podamos aprovecharnos de las libertades que tiene asociadas el software libre y en concreto las libertades que nos da la GPL, la licencia GPL. Y por otra parte está que eso sea gratuito, ¿no? Pero en general, por simplificarlo un poco al máximo, casi todos los SaaS en realidad son de pago y pueden funcionar con un software que en sí sea libre y gratuito. Al final, lo que pasa de todo esto, digamos que la forma rápida de explicarlo es que si tú tienes un software que la gente quiere usar, se generan un montón de servicios de valor añadido alrededor de ese software, que es donde encontramos realmente las oportunidades de negocio. Lo bajo un poco a lo que puede ser territorio agencia, para que lo entendamos muy fácilmente. Una cosa es que WordPress como software sea gratuito y sea libre, y otra cosa es que yo lo vaya a instalar gratuitamente y lo vaya a configurar gratuitamente en un cliente. Yo creo que todos los que hemos trabajado en una agencia, cuando estamos trabajando con nuestro toolbox, con todas las herramientas con las que podemos trabajar, tenemos algunas herramientas de pago y otras herramientas gratuitas, y si las gratuitas son lo suficientemente potentes, las aplicamos a nuestros clientes. Y estamos cobrando un valor añadido sobre factores como puede ser una configuración avanzada, un servicio de mantenimiento, un soporte. Esto no solamente es territorio WordPress, que es muy fácil de interpretar, sino que desde hace muchísimos años se está aplicando en el mundo de Linux, por ejemplo. Linux en gran parte de sus distribuciones son libres y son gratuitas, pero trabajar con ellas tiene un coste porque necesitas especialistas. Mucho más cuando hablamos de empresas de determinado tamaño que tienen unas necesidades muy específicas y que requieren realizar ciertas adaptaciones o, como decía antes, configuraciones avanzadas, y obviamente eso requiere un expertise, requiere una serie de garantías de trabajo y todo eso tiene un coste. Entonces, si tenemos un software que es capaz y tenemos un software que además la gente quiere usar, es muy sencillo, bueno, relativamente sencillo, crear elementos de valor alrededor de él en servicios añadidos. Y esto es algo que cuesta un poco ver, yo creo, cuando no conoces el mundo del open source, cuesta un poco verlo desde fuera porque estamos muy acostumbrados a que el valor esté en el propio producto y que eso sea algo que tú puedas empaquetar y vender. Pero en realidad, en el ecosistema digital que tenemos actualmente, creo que eso es justo lo que no puedes hacer, porque es imposible prácticamente blindar algo para siempre. Yo creo que tenemos todos muchísimos ejemplos actualmente en el mercado de que todo aquello que era un producto digital, que ha querido ser protegido o blindado para que la gente tuviera que pagar por acceder a él, casi siempre sale mal y a largo plazo no suele ser muy sostenible. Total, de hecho, bueno, digamos con un poco la llegada de los SaaS, por así decirlo, o más el crecimiento de ese modelo de negocio, yo me acuerdo hace años que tú comprabas el software, ¿no?, en un CD y era tuyo, y eso ya a día de hoy casi no existe, básicamente. O sea, quizás exista con algún antivirus, ¿no? Algo de esto, pero ya es inviable totalmente, ¿no? Y ha cambiado muchísimo el modelo en ese aspecto, ¿no?
No sé, Mon, si tienes algo que añadir en este aspecto. Sí, sí, es que además fíjate que muchos de los productos open source al final han llegado a tener y a poner en marcha su propio SaaS. ¿Por qué? Porque es una forma de monetizar muy interesante, como bien decía Pablo, de muchas formas, ¿no? Desde formación, instalación, luego hay servicios como Red Hat, que tenía su versión Enterprise, en la versión Enterprise, que podías montarla de forma que fuera un activo pasivo, bueno, que estuviera en alta disponibilidad, que solo podías hacerlo tal vez con una licencia especial. Lo mismo pasa con MySQL si el uso es profesional, tiene diferentes licencias. O MongoDB. MongoDB tiene un sistema SaaS en el que puedes acceder a él y pagas por una serie de servicios que son extra, relativos al conocimiento, relativos a la alta disponibilidad y a la facilidad de utilizar un servicio que está, pues está en la nube, software as a service. En el caso de Automattic pasa lo mismo. Si la vía de entrada en WordPress.com era que alguien se podía poner un blog de forma gratuita con un dominio bla, 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 .wordpress.com y ya podías ponerte a publicar. Luego, a partir de ahí, cuando ya empiezas a requerir de una especialización, pues mira, me gustaría tener ya mi nombre de dominio propio. Ahí es cuando ya empieza la monetización. Hay muchas formas, ¿no? Y siempre ha habido, se han ido desarrollando. Y yo creo que al final el SaaS es posiblemente la más efectiva. Y como decía bien Pablo, una cosa es que la herramienta sea gratuita, pero los servicios que das relativos a tu conocimiento, a tu expertise y a tu infraestructura son los que realmente van a condicionar tu éxito. Y en este caso, en WordPress.com, pues son servicios de hosting asociados, que prácticamente no tienes un límite de recursos. Puedes alojar una web con 3 millones de visitas en un plan de hosting sencillito y con un rendimiento espectacular. Y esto es lo que finalmente está atrayendo clientes y sobre todo agencias y freelance que se dedican profesionalmente a esto, porque tenemos un acuerdo que es Automattic for Agencies específico para ellos. Es la suma de todo lo que hace que un proyecto SaaS, en este caso, tenga beneficios y esté basado en un open source. Y luego, jolín, el ecosistema WordPress, el último dato que tengo es de 2023. Estaba generando unos 600.000 millones de dólares. Estas son las cifras del ecosistema WordPress. Y dentro de eso, un porcentaje muy alto son los proveedores de hosting. Y dime tú si no hay un servicio de software as a service más claro que el hosting WordPress, ¿no? En el que te ofrecen un software open source, gratuito, a través de los servicios que cada compañía, con su estilo, con su inversión, con su percepción y apuesta por la calidad, da de forma diferente. En Automattic pasa igual, pasa lo mismo con WooCommerce, con WordPress.com, con Newspack, con WordPress VIP. Todos están basados en WordPress, software open source, y nosotros le ponemos pues ese toque de calidad, de conocimiento que requiere. Y luego alrededor de todo esto pues se generan más negocios. Gente que diseña y pone en marcha temas para WordPress, plugins, empresas de consultoría, gente que hace formación, agencias que hacen diseño web utilizando esta herramienta. Fíjate, iba a decir, Alex, perdona, iba a mencionar que es bastante conocido, quizás no mucho, pero es bastante conocido, que hay grandes empresas, como el caso de Automattic, que dedica, dona parte de sus trabajadores, su horario laboral, para trabajar precisamente mano a mano con la comunidad de voluntarios de WordPress. En su principio, WordPress se desarrolla mediante una comunidad de voluntarios, que son los que hacen trabajo tanto de picar código como incluso a nivel de acciones de marketing, por decirlo de alguna manera, algo que puede entender cualquiera, ¿no? Traducir el sistema, todo ese tipo de cosas lo hacen equipos de voluntarios apoyados de manera muy directa. No quiero decir apoyados porque hagan menos esfuerzo, sino que están hombro con hombro con personas que están donadas por esas empresas. En el caso de Automattic dona un increíble número, una cantidad muy elevada de número de personas y de sus horas de trabajo a la comunidad WordPress para desarrollar. Pero no solamente Automattic y otras empresas de tamaño grande, sino pequeñas agencias ya están destinando parte del horario de sus trabajadores a colaborar con todo esto. Colaborar mejorando el código, ayudando en la difusión del software, como decía, traduciendo, dando soporte, toda una serie de cosas que no tiene un rendimiento directo en su negocio, pero sí indirecto. Porque cuanto más se extienda WordPress y cuanto mejor producto sea, mejor van a poder vender sus valores agregados, que decíamos antes, ¿no? Su valor añadido. Y esto,
parece que es algo como que, bueno, pues lo hacen un poco por cariño, simpatía con la marca, pero esto en los números, luego en las cuentas de explotación, tiene que tener un retorno, porque es muy difícil defender ante quien lleva el tema financiero, decir, oye, mira, pues aquí estamos gastando 40 horas no sé, al mes de la empresa en esta dedicación, ¿no? Bueno, ¿y esto qué retorno tiene? ¿No? No es fácil medirlo, obviamente, pero está claro que hay un impacto y hay muchas empresas en todo el mundo que están colaborando de manera directa y metiendo invirtiendo mucho dinero en esto. O sea que, fíjate, si la relación que comentábamos antes entre la calidad del software y lo que tú vas a poder retornar después con el valor añadido, con tu servicio de valor añadido, es importante y es directa. Además entiendo que también te da esa expertise, ¿no? Porque, joder, si has hecho todo el código, digamos, o sea, si tu empresa ha hecho el código, ¿sabes? O sea, eres la empresa experta en ello, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho sentido por ese lado y aparte te da, pues, ese branding, ¿no? Por así decirlo, y te posiciona. Claro. Mon, lo estábamos comentando antes del podcast que tenía curiosidad, pero te lanzo la pregunta aquí también. En cuanto a propuesta de valor, ¿qué características y herramientas crees que, bueno, tiene WordPress.com que lo diferencia de otros hostings? Porque creo que esto es algo que cuesta poner en valor muchas veces, ¿no? Porque tú dices un hosting, ¿no? Pero bueno, luego hay mucha cosa detrás y a nivel técnico que hace que sea muy distinto, ¿no? Hay muchísimos proveedores de hosting y cada uno tiene su estilo y su especialización. Cuando hablamos de hosting especializado en WordPress, yo creo que ya todo el mundo, agencia, freelance, cliente final, dueño de negocio, estudiante, consultor, se espera una serie de funcionalidades, ¿no? Todo lo relacionado con el hosting, cuentas de correos, dominios, certificados TLS de seguridad, backups, que si un G2 staging, de forma que el desarrollador pueda trabajar en paralelo con lo que está en producción. Pero hay tres cosas en particular que son puntos únicos que tiene WordPress.com que no tiene el resto. El primero, lo de los recursos. Es decir, poner a disposición de una agencia, un freelance, para un plan para su web, que el número de recursos que vaya a utilizar de CPU y RAM no tenga límite. O sea, un límite muy por encima de un producto cloud con 16 cores, 30 gigas de RAM, etcétera. Eso es uno. Nadie lo hace, lo hacemos nosotros. De forma que puedes alojar desde una página que tenga 500 visitas al mes, que vamos, eso no mueve la aguja, pero puedes alojar una que tiene un par de millones de visitas al mes y es un comercio electrónico, por ejemplo, por el precio de un hosting estándar. Esa es una. Ahí somos como... Hemos puesto toda la carne en el asador, es decir, aquí nadie se puede quejar porque no tiene recursos. El segundo, que yo creo que es un detallito, pero es muy importante cuando te ves en la situación, es el de los backups en tiempo real. Es decir, cada vez que tú haces un cambio en tu página web, queda grabado. De forma que puedes, en un caso de desastre, que quieres hacer una autorización y algo ha ido mal, puedes volver en el tiempo a cualquier punto que tengas en el último mes, no, en los últimos 7 meses. O sea, que es de lo que se guarda. Es que es algo que solo hacemos muy loco, ¿verdad? Muy loco. Muy útil, sobre todo en comercios electrónicos, en el que si ocurre algo y una actualización y tal, la mayoría de los proveedores de hosting hacen una copia al día. Tienes 24 horas en las que pierdes información, ¿no? Y aquí no, que eso es, yo creo que es una de las cosas más potentes que tenemos. Y luego el uptime, el tiempo o nivel de servicio. Esto, claro, cuando trabajas en el sector del hosting y te haces una idea de la magnitud de la inversión en tecnología, en infraestructura, servidores, redes, proveedores de conectividad, recursos humanos, DevOps, SysOps, ¿qué hacen falta para que un proveedor de hosting ofrezca 99,9, que son la mayoría, 9? Luego ya hay los más atrevidos, que es 99,99, que es un 9 después de la coma, otro 9 más, ¿no? Que son 2. Ahí ya hay unos cuantos en España y tal, pero que nosotros ofrecemos 99,999. Somos el proveedor de hosting con el nivel de servicio más alto del mundo. Porque hay alguno que puede decir el 100%, pero te lo dice de la conectividad o de la electricidad, pero no te lo dice del servicio completo. Entonces, estas tres cosas solo las ofrece WordPress.com.
Además de todo lo que se espera de un proveedor de hosting, ¿no? JIT, staging para desarrolladores, versiones de PHP, todo actualizado, actualizaciones automáticas. Por encima de todo lo normal que puede ofrecer un proveedor de hosting, WordPress.com ofrece esto. Parece que estoy vendiendo una movida. Todo se ha dicho, ¿no? Pero es que yo llevo 25 años en el sector del hosting y según me iba enterando de estas cosas, la verdad es que me iba sorprendiendo cada vez más de cómo se hace esto, ¿no? Cómo está montada la infraestructura tecnológica, más de 30 centros de datos. Nosotros compramos los servidores. Todavía hacemos eso. Todavía hacemos eso. Somos los que compran servidores, los instalan, paquetizan, etcétera. Es cierto que hay muchísima automatización en todo esto, pero no deja de ser algo muy artesanal en el producto de hosting. Pues imagínate, en la parte gratuita de WordPress.com puede haber ¿qué? 70 millones de usuarios, 80 millones de usuarios. Se publican 70 millones de entradas de blog al día en WordPress.com en la parte gratuita. Solo eso. Ay, Y eso sí, es la no. parte gratuita. La de pago y también usa esta tecnología. Y luego está la de pago, ¿no? O sea que imaginaos de lo que estamos hablando. Esto que comenta Mon, que decía yo que es muy loco, por bajarlo un poco a caso práctico, por decirlo de alguna manera, si te parece, Alex, fíjate que es muy curioso porque, primero, uno de los grandes problemas que tenemos en los negocios online, particularmente esto es muy obvio, es muy evidente en el sector e-commerce, son esos picos de tráfico que tenemos en determinadas épocas del año, ¿no? Me voy a lo más habitual, que es el Black Friday, por ejemplo, ¿no? Que, tienes un pico. A veces no se trata de que tengas un pico de visitas, sino que tengas un pico de acciones recurrentes en partes sensibles de tu e-commerce, como puede ser, por ejemplo, la pasarela de pago, ¿no? El checkout, ¿no? Una de esas partes. Claro, aquí el hecho de que tengamos esos recursos indefinidos, no indefinidos, sino infinitos prácticamente, en el caso que estaba comentando Mon, nos asegura una estabilidad del sistema, ¿no? Que no se nos va a caer el sistema en un momento crítico y, sobre todo, que no requiere una acción preventiva por mi parte. Porque es verdad que hay ciertos hosting más o menos elásticos en los que yo puedo decir, oye, súbeme ahora esto porque vamos a prever que tenemos un pico y tal. Pero esto no siempre es controlable, ¿eh? Hay muchas veces que, por el motivo que sea, aparecemos en un medio de comunicación, por ejemplo, y de repente, ¡pum!, tenemos un picazo y eso era imprevisible, ¿no? Entonces, eso está cubierto en ese caso. Cuando tenemos problemas, precisamente, que es cuando más valoramos estas cosas, supongamos una pérdida de un e-commerce, por ejemplo, en un momento determinado, vamos a recuperar la última copia de seguridad y lo habitual es que las copias de seguridad se realicen cada hora, en el caso del e-commerce. Es el estándar un poco recomendado, sobre todo porque la oferta de la industria estaba ahí, ¿no? En esa hora. Pero claro, un e-commerce en una hora puede haber recibido un montón de ventas. Vamos a suponer, en el peor de los casos, que se nos haya caído la web 59 minutos después de la última copia de seguridad. Piensa tú, e-commerce manager, cuántas ventas puedes hacer en una hora. Incluso aunque solamente sea una, te puede generar una locura de problemas. Esto, en el caso del servicio de WordPress.com, está cubierto porque en el momento que hay cualquier cambio en el sitio web, como por ejemplo la entrada de una nueva venta, se ejecuta una copia de seguridad incremental y eso se queda cubierto, queda protegido por el backup. De tal manera que eso, pues, también es un punto de protección muy importante, ¿no? Y luego el tercer punto que estaba comentando Mon, un poco el uptime, ¿no? El tiempo que está, pues yo creo que eso es más obvio todavía, ¿no? Es muy poco probable que termine rompiéndose el sistema de alguna manera y que tú tengas alguna pérdida en ese momento y que la experiencia del usuario se vea afectada, ¿no? Yo creo que ese 99,999, pues, hombre, no es un 100% obviamente, pero incluso aunque tengas muchos millones de usuarios, se van a ver muy pocos afectados, obviamente. Creo que esos tres elementos se pueden bajar muy fácilmente. Y luego hay pues otra serie de ventajas, ¿eh? Mona ha hablado un poco de las más genéricas, pero es que WordPress.com tiene luego, a nivel operativo, para la parte un poco más técnica, tiene muchas ventajas a nivel de cómo tiene plataformas de desarrollo local, tiene una serie de servicios, digamos, complementarios que facilitan el trabajo de los técnicos que están detrás de los sitios, ¿no? Como decía, desarrollo local, administración centralizada de todos los sitios, en el caso de una agencia que tenemos albergados en WordPress.com. Parece que no, pero son elementos que están aportando valor, que requieren normalmente herramientas de pago complementarias, en este caso no las ahorramos, y encima estamos trabajando todo desde un panel unificado. Creo que lo que es el flujo de trabajo se ve muy, muy facilitado. Total. Lo de las backups en tiempo real, la verdad que me flipa porque
Es que incluso aunque estés fuera de e-commerce, ¿no? Si estás en marketing en general, ¿a cuánto no nos ha pasado que justo hacemos muchísimos cambios un día, lanzamos entradas, tal, no sé qué, Mm. y justo se rompe algo porque estabas actualizando X y tienes que volver al día anterior, ¿no? Y pierdes absolutamente todo. Y ya es un Exacto. día entero que has perdido, ¿no? Entonces, Claro. solo por eso ya me parece bastante interesante la hora. Imagínate un e-commerce, un medio de comunicación que Total. está publicando noticias continuamente o que está recibiendo comentarios continuamente, un foro online. Hay muchos sitios donde la frecuencia de publicación de contenidos o la frecuencia de cambio en los registros que hay en el sitio, pensemos por ejemplo en un sitio que funciona mediante publicidad online, la estadística muchas veces de esa publicidad online está dentro del propio sistema. Esos datos Total. también se perderían en el caso del e-commerce y podríamos tener problemas a la hora de decir a nuestros clientes de publicidad de, oye, sí, tu banner ha tenido X mil impresiones. Bueno, si has tenido una caída del sistema, pues igual has perdido unos cuantos cientos de impresiones, ¿no? Con el coste asociado por todos los clientes que tienes. Total. Exacto. Pero vamos, no sé si vas a comentar algo más. Que no Son, quería son cortarte. esos 3 puntos. No, para nada, son esos 3 puntos. Pero luego, que no tiene que ver con WordPress.com y tiene que ver con uno de los mitos que tenía WordPress, que era, no sé si te acuerdas, Pablo, que es cierto que ya hace mucho que no se habla de ello, pero por si acaso hay alguien que le queda alguna duda, que era la escalabilidad de la herramienta. Se decía que tanto WooCommerce como WordPress había un cuello de botella en la base de datos o sea, se comentaban cosas que, perdón, que podrían ser ciertas cuando una web no está bien administrada, no está, además, cuando una web no está optimizada, la base de datos no está muy bien diseñada, consume recursos de hosting, que eso es una locura. Pero ya sea WordPress o cualquier otro CMS, no tiene que ver esto con la herramienta en particular. Pero luego hay otro detalle que sí me llamó la atención, que es toda la estructura de WooCommerce, WordPress.com, Newspack, WordPress VIP, etcétera, es la misma. Es una infraestructura que se llama wp.cloud. La gente lo puede ver en internet, wp.cloud, que además también es una infraestructura que le ofrecemos a otros proveedores de hosting o a gente que necesite recursos en cantidad. Y yo creo que el ejemplo más notorio, por no decir bestia, bárbaro, que se puede escuchar respecto a Internet y la potencia de una herramienta fue el año pasado cuando fue el eclipse solar, que hubo un pico de, ¿cuánto era? Más de 12 millones de usuarios por minuto en la web de la NASA. Concurrentes podrían ser más de 750.000, 800.000, 1.000.000. En un WordPress, con una infraestructura en condiciones. Lo digo para desmitificar uno de esos mitos que oíamos a menudo sobre qué es WordPress, si es seguro, que si no es escalable, para descartar de una vez por todas que ese tipo de cosas pasan y que, por ejemplo, a nivel gubernamental, una web como la Casa Blanca también está usando WordPress. Imaginaos los controles de seguridad y de rendimiento y todo que te puede exigir un gobierno como el de los Estados Unidos para su página web oficial, ¿no? Lo sé porque además internamente a nosotros, son clientes de VIP, piden a los técnicos que se certifiquen de ciertas cosas, que les revisan, yo creo que hasta los antecedentes penales. O sea, yo creo que Seguramente. solo puedes trabajar en la web de la Casa Blanca si cumples unas condiciones que, como mínimo, leoninas, ¿no? Y las cumple el CMS, recordemos, gratuito, de código abierto a nivel mundial, que es capaz de ofrecer un rendimiento de este estilo con el partner adecuado, ¿no? En este caso con un proveedor de hosting como VIP y WordPress.com. La potencia que tiene WordPress, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos, que es gratuito, yo creo que todavía la gente no es consciente de todo lo que se puede hacer con esto, con WordPress y hasta qué niveles se pueden llegar. Total. No, y esto de la NASA, o sea, a mí me parece una brutalidad. O sea, y además también me flipa que lo mencionabas antes, ¿no? Que trabajéis de forma totalmente descentralizada o casi 100% descentralizada y que tengáis ese rendimiento, ¿no? Y funcione todo tan bien, porque muchas veces la gente piensa que cuanto más descentralizado, a veces peor, ¿no? Yo que sé, que si trabajas en asíncrono o tal, pero en este caso, o sea, es justamente lo contrario, ¿no? Exacto. Y creo que sois la prueba de eso. Entonces me parece brutal. Sí, yo creo que Automatic es especial en muchas cosas. Ya solo por cómo es, distribuida, tan plural, diversa, inclusiva.
también hay que decirlo, sino que somos los responsables de una plataforma tecnológica de este estilo en asíncrono. Hablando más de 100 lenguas diferentes, aunque la común sea el inglés. Y yo creo que es un logro de la visión que tenía Matt Mullenweg de lo que quería que fuese su compañía. Que eso Esto también, hay que reconocérselo a nuestro Matt, hay que reconocerle que esa visión pues está funcionando y genera estas alegrías. total, que eso también iba a decir que es mentalidad muy developer, ¿no? Es como, me lo imagino casi como GitHub, ¿no? Que la gente va creando issues y se van resolviendo. Pues esto igual, esa mentalidad no asíncrona de developer, básicamente. Vas Claro, trabajando en cosas y la vas resolviendo, ¿no? Así exacto. que, total. Hombre, Em, es una ventaja precisamente el tener esos equipos de desarrollo que tienen internos porque también han desarrollado algunas herramientas que les facilitan, total. como la comunicación interna, como los P2 y tal. Tienen algunas cosas en las que han podido, pero sí que para mí hay un valor aquí increíble que es que Automatic ya hacía esto, cuando para la mayor parte de la gente el trabajo distribuido era prácticamente, no sé si una utopía, pero era algo que, bueno, era muy complicado plantearse. Automatic ya estaba muy convencido de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que sí Total. que lo que dice Mon han sido un modelo en este sentido de éxito, por decirlo de alguna manera, porque el tiempo demuestra que eso es sostenible, ¿no? Total. Y además con tal cantidad de gente, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa, yo que sé, que sean 100, 50, 200 personas, que ya cuando pasas de los 1000 ya tiene que ser una auténtica brutalidad. Así Sí, sí. que chapó por ese lado. Ya para terminar un poco con el tema propuesta-valor y todo esto, sé que habéis sacado un programa de agencias en Automatic. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste esto exactamente. Bueno, la verdad es que es un proyecto que nació el año pasado. Era para complementar y unificar bajo un único paraguas los productos relacionados con WordPress y WooCommerce, de forma que una agencia o un freelance se pudiese beneficiar de muchas maneras. A mí me parece una idea estupenda, porque normalmente lo que tiene un proveedor de hosting son productos para revendedores. Ya está, y ahí te lo sueltan. Y tú pones dentro de la misma webera caja de zapatos a todos tus clientes y tienes un rendimiento económico X. Entonces, que apareció esta iniciativa el año pasado y hay más de 6.000 agencias apuntadas a nivel mundial. Funciona muy bien. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un acuerdo. Para empezar, esto es un contrato, es un acuerdo. Vamos a ser socios. A cambio de que tú alojes tus cosas conmigo, compres productos de Jetpack o de Pressable o de WooCommerce, yo a cambio te doy condiciones económicas muy especiales, ya sea en afiliación o con descuentos de contratación por volumen, muy interesantes. Por ejemplo, la primera y la segunda web te cuestan lo mismo, pero a partir de la web número 10, el precio de WordPress.com baja un 77-78%. O sea, en vez de valer 25 al mes, pasa a valer 8,2 o 8,3 euros. 8 euros y 30 céntimos. Pero no solo eso, no es un tema exclusivamente de precios, sino que tenemos un equipo de soporte especializado que tiene experiencia atendiendo a agencias y freelance en todo relacionado a Pressable, WooCommerce, Jetpack y WordPress.com. Y luego una serie de herramientas para agencias y freelance para poder gestionar todo lo relativo a tus clientes. No solamente desarrollos, backups en tiempo real y todo eso, que ya lo tenemos, sino que te ayuda a gestionar clientes con una visión de todos los proyectos que tienes, que está actualizado, que no está actualizado, etc. Y por si no fuera poco, además, hay un directorio en el que te damos visibilidad. Y si alguien, un cliente final, quiere trabajar directamente con una de las agencias que están suscritas a nuestro programa de agencias, pues lo puede hacer directamente. Todo esto se puso en marcha el año pasado y ya te digo, más de 6.000 agencias en todo el mundo lo están utilizando. Y en España pues nos estamos empezando a publicitar desde hace poquito. Que a mí lo que más me llama la atención es algo que yo siempre he pedido, siempre que he trabajado con un proveedor de hosting. Yo llevo 25 años trabajando en diferentes proveedores y para mí todo lo que tiene que ver con un producto de hosting para revender, bueno, está bien, pero no es suficiente. Entonces, cuando lo que necesita una agencia, un freelance, o por lo menos lo que yo entiendo que necesita es un acuerdo. Es decir, voy a trabajar contigo, entonces, ¿qué obtengo yo a cambio? No solamente que me bajes el precio, porque, oye, estoy ofreciendo tus servicios, ¿no?
Y yo creo que Automatic for Agencies es todo un acierto por cómo globaliza un acuerdo en condiciones, en el que de verdad nos mojamos contigo, te damos visibilidad, te damos descuentos y te damos un soporte por encima de la media, no solamente porque atendamos cosas de hosting, sino porque lo extendemos más. Hacemos cositas de código, CSS, JavaScript, etcétera, que es una cosa muy buena que tiene WordPress.com. Yo creo que, fíjate, la diferencia fundamental está en que estamos muy acostumbrados a oír hablar o a trabajar con programas de afiliación de hosting, pero esto en realidad es un acuerdo de partnership, un partenariado, que es algo muy distinto y que es mucho más global y que tiene un impacto, yo creo que a nivel de empresa, mucho mayor que esos ingresos por afiliación que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy distinto una cosa de la otra. Por afiliación o como hace la mayoría, que en un producto de hosting de 20 euros al mes pone 15 webs o 20. Eso Que es. está bien, oye, no pasa nada, eso no está mal. Pero a mí me parece como muy poco ambicioso o incluso me parece una solución que en el momento en el que una de las webs empieza a consumir recursos por encima de la normal, o sea, el plan no aguanta. Tienes que sacarlo a otro producto de hosting, de redirigirlo, dividirlo de forma diferente. Ya tienes 2 productos de hosting. Genial para la empresa de hosting. Pero yo creo que la agencia y el freelance están perdiendo un acuerdo de verdad. Oye, no, cada web en su sitio, cada web tiene su plan, pero eso sí, el precio que te voy a poner en cada uno de ellos, por ser tú, porque estás vendiendo mi producto, lo estás ofreciendo, yo a cambio de darte un precio, te doy soporte extra, te pongo herramientas y te doy visibilidad. Yo creo que es más ambicioso porque el resto de proveedores de hosting lo que hace es lo otro, reseller, ¿no? Claro. Además le llaman así, reseller hosting, Sí, hosting para revendedores, que me parece muy bien, pero no creo que sea suficiente para una empresa que quiere tomarse esto en serio. total. No, la verdad que al final es como que genera más ownership, ¿no? En el sentido de oye, tenemos un acuerdo por las dos partes además, ¿no? Porque creo que, pues eso, es como que hay más, como que ambos se mojan más que lo que tú decías, ¿no? Y creo que eso es beneficioso al final para ambas partes. Em, Hay una cosa ahí, Alex, que también es muy interesante, que es que cuando estás colaborando con en ese tipo de programas, que hemos pasado un poco por encima del asunto, pero sí que me gustaría destacar que estás contando con el soporte, o con un equipo de soporte enorme, con las personas que más saben de WordPress del mundo, porque Automatic y WordPress.com en concreto tienen un programa de selección de personal súper potente, yo lo conozco bien. Tengo muchos compañeros que han pasado por ello, compañeros que no han superado las pruebas a las que se someten, y luego veo el día a día, ¿no? Y es una delicia. O sea, yo que llevo muchos años metido en todos estos fregados y que luego tengo, pues, la suerte de ser embajador de marca, pues tengo un contacto un poco más directo para algunas cosas, Claro. y conozco de primera mano cómo se resuelven los problemas, y es una burrada. O sea, la gente es súper, súper profesional, son las personas mejor preparadas en este sentido, y tienen mucho la ventaja de que se han enfrentado con situaciones de lo más rimbombante, con lo cual son capaces de resolver muchos problemas que, bueno, que de otra manera es difícil porque nosotros desde el lado de las agencias, por muchísimo expertise que tengamos, pues al final se limita a nuestra experiencia con los clientes con los que hemos trabajado, ¿no? Pero aquí es que estamos contando con, antes estaba hablando de muchísimos millones de páginas web de WordPress, ¿no? Entonces la casuística es, pues, de lo más variado, ¿no? total. Me imagino que te ahorran mucho marrones también. Claro. Así Desde el que punto de vista de la agencia, imagínate contar con un claro. partner que te puede ayudar a resolver problemas de tus clientes que no están directamente relacionados solo con el hosting. Porque hasta Ujú. ahora nosotros solo podíamos resolver temas de hosting. Oye, es el administrador de sistemas que tienes ahí que te va a echar un cable, en el mejor de los casos. Depende un poco del proveedor con el que estés trabajando. Pero es que esto es mucho más amplio, porque estás trabajando con realmente un hosting especializado en WordPress 100%. No es un Sí. hosting genérico que tiene, pues, un equipo especializado en WordPress y otro en otros gestores de contenido, ¿no? Me gustaría pasar un poco digamos, a la parte más de crecimiento de Automatic en general. Em, no sé si nos puedes contar un poco cuáles son, a día de hoy, un poco los canales de adquisición de usuarios pues de Automatic, de WordPress.com en este caso. No sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, nada extraordinario, nada fuera de lo normal. La verdad es que, por poner un ejemplo, WordPress.com tiene las vías de entrada que son la web, o sea, nuestra propia web, los sistemas de afiliación. Y nosotros, la verdad es que, he de decirlo,
somos una compañía que ha estado enfocado durante muchísimos años en producto, en creación de producto. Por lo tanto, la parte de marketing era como subsidiaria. Era como, bueno, vamos a hacer algo de marketing, ¿no? Porque esto habrá que venderlo de alguna forma. Aquí no estamos inventando nada nuevo, los canales de adquisición son los de siempre. Afiliación, la web, publicidad de pago, y luego la forma de poner en marcha un sistema de lead nurturing, pues a través de contenido, lo que conseguimos en eventos. Luego tienes otras formas, como por ejemplo es en WooCommerce, pues toda la parte de pagos, que es otra forma de adquirir revenue, pero en el fondo el marketplace, que es diferente, ¿no? que un proveedor de hosting. En cuanto a marketing y estrategia, la verdad es que es lo que estamos haciendo en España lo que se diferencia un poquito del resto, ¿no? El equipo que hay en España no es un experimento, pero es la primera vez que Automattic hace un esfuerzo de marketing y de presencia y de marca en un idioma que no es inglés y en un país específico. Entonces, aquí sí estamos haciendo algo diferente, si bien es cierto que el resto de la compañía, pues lo normal, es lo normal. La web, afiliación, que además crece mucho y está súper bien. El programa de, efectivamente, Automattic for Agencies, que también está funcionando muy bien y creciendo una barbaridad. Y luego cada una de las marcas, pues tiene su estrategia. Y cada una de ellas tiene su pequeño equipito de marketing que está, porque empresas que han sido adquiridas, ¿no? Como Pocket Casts, que es para la gente que escucha podcast, es una herramienta muy conocida, pues es de Automattic, que lo sepáis. O como Tumblr. Tumblr, ya me dirás, ¿qué tiene que ver Tumblr con WordPress.com? ¿No? Pues cada una al final tiene su propia estrategia, sus propios canales. Si bien los de WordPress.com es lo normal, la página web, afiliación, publicidad en diferentes, pues como Google, Paid Ads, etcétera. Y luego lo que se hace de venta directa. No tenemos un equipo de ventas, pero por ejemplo en España sí lo tenemos. Todo lo que se hace en España es un poquito diferente. Que si quieres hablamos un ratito de ello. Ahora te pregunto, pero antes quería ir a... Porque imagino que también nos impactará a nivel de negocio el tema de la comunidad, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, el tema de la comunidad de WordPress. Al final invertís recursos, invertís tiempo, ¿no? En desarrollar el CMS, WordPress. Entonces entiendo que al final la comunidad también actuará, aunque sea a modo de branding como mínimo, Sí, por supuesto. pero actuará como un canal de adquisición. Y yo os quería preguntar a ambos también, ¿cuál creéis que es un poco la clave de crear una comunidad tan grande y tan activa como la de WordPress? Porque es que, Claro. o sea, no es fácil. Y creo que los dos lo sabéis, ¿no? Crear una comunidad así de grande y que haya gente que esté trabajando gratis también, porque igual que hay gente que lo hace, pues bueno, esperando una especie de retorno indirecto o algo así, hay gente que lo hace totalmente gratis, ¿no? Y desinteresadamente. Entonces, os quería preguntar, ¿no? Que, pues además que vosotros estáis activos, ¿no? De una forma u otra en la comunidad de WordPress, ¿cuáles son las claves de esto? ¿Cuáles son las claves de que haya llegado tan lejos? ¿Quieres comenzar tú, Pablo? Sí, bueno, a ver, aquí es difícil de tener la fórmula secreta, ¿no? O la fórmula del éxito. Pero podemos compararnos o podemos hacer un poco de benchmarking con otros CMS, también open source, como pueden ser Joomla o Drupal, ¿no? Que también tuvieron una explosión un poco simultánea a la que pudo tener WordPress y que, bueno, pues han ido cayendo un poquito en los últimos años, siguen estando ahí y además siguen siendo soluciones fantásticas para cualquier proyecto digital. Pero bueno, digamos que no tienen un poco la repercusión que tienen. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Por una, ¿cuál es el origen de WordPress? Que desde el inicio es un software libre, nació en el 2003 y desde el inicio salió como una conversación en la comunidad, ¿no? Matt Mullenweg, que en aquel momento era, era un chaval, la verdad es que era apenas un adolescente en aquel momento, cuando se puso a trabajar con Mike Little, que es la persona, el cofundador de WordPress. Yo creo que era un momento en el que la publicación de contenidos en Internet pues no estaba al alcance de cualquiera, ¿no?
Y un producto que tú podías instalar en un hosting y que entonces instalar WordPress pues tenía también su reto, ¿no? No es como ahora que prácticamente con un clic o en el caso de WordPress.com ni siquiera tienes que hacer un clic, ya está WordPress ahí instalado y tienes un proceso guiado, además, que luego si queréis lo podemos comentar porque es bastante curioso, alguna cosa que tiene muy actual. Pero en aquel momento esto superaba o resolvía un problema muy importante. Y yo creo que esto en sí mismo, el momento, que muchas veces es algo de lo que hablamos mucho a nivel de crecimiento de las empresas, fue el adecuado. Se produjo en un momento en el que no había ninguna herramienta que hiciera esto de manera tan sencilla y esto provocó, yo creo que un poco que se deslumbraran muchos desarrolladores que desearon empezar a participar en el proyecto de manera activa, ¿no? Y hay algo que es muy humano, que es que cuando tú empiezas a colaborar con un proyecto, lo empiezas a sentir como algo tuyo. Y esto hoy en día, fíjate, 22 años después de eso, hace que nos encontremos con mucha gente. Normalmente en los procesos de los proyectos open source siempre hay gente que entra y sale del proyecto, hay una cierta dinámica de entrar, estar un tiempo y salir, que es algo, pues supongo, como las relaciones de pareja, ¿no? Que muchas veces pues tienes, que son momentos muy felices, pero algunas pues tienen su momento de fin, ¿no? Pues con esto pasa un poco parecido, pero en WordPress hay mucha gente que lleva muchos años colaborando y que siente el proyecto como algo propio, es decir, como algo que de alguna manera les pertenece, ¿no? Y eso hace que pues esa gente que durante ese tiempo ha alcanzado pues, ciertos puestos de responsabilidad o que lidera equipos o lo que sea, pues que haya transmitido eso a sus equipos, ¿no? Y en el momento que las personas que trabajamos, que tenemos una relación profesional con WordPress, descubrimos la comunidad, encontramos un espacio donde podemos compartir experiencias, donde podemos aprender cosas, donde podemos compartir y sobre todo podemos establecer relaciones sociales con personas que tienen muchos intereses muy similares a los nuestros. No solo profesionales, también a otros niveles un poco más personales, ¿no? Y eso genera una dinámica de participación pues que aporta muchísimo al proyecto. Y cada uno aporta lo que sabe y lo que puede, porque hay perfiles muy distintos. Pero yo creo que esto probablemente es esa mezcla entre un gran producto que aparece en un momento muy bueno, que gracias a ese momento es capaz de tener un primer impulso muy potente. Los primeros avances de WordPress fueron increíbles, la evolución de los primeros años fue increíble. Y luego, precisamente, ese desarrollo un poco más humano de la comunidad, las marcas que están colaborando de manera directa siempre han querido, han dedicado muchos recursos a esto. Fíjate, Automattic precisamente, uno de los puntos donde más ha apoyado precisamente ha sido destinando personas al desarrollo de la comunidad. Que eso puede ser seguramente la parte que menos implicación o menos retorno directo puede tener o más difíciles de medir. Pero hay personas, y en concreto, pues fíjate, no es cuestión de personalizar, ¿no? Pero hay personas dentro del equipo de WordPress de españoles que han trabajado muchísimo por la comunidad y que son responsables del crecimiento de comunidades de WordPress en España y Latinoamérica de forma exponencial en los últimos 5, 6, 7 años. Pero una multiplicación increíble a nivel de personas que están trabajando, ¿no? Y eso es muy difícil de ver el retorno o la explicación, pero yo creo que hay un elemento humano ahí muy, muy poderoso y probablemente esto también tenga que ver con el hecho de que Automattic pues, le deje a Mon guiar estrategias un poco distintas de las que tiene el resto del mundo, porque probablemente la gente que habla en español pues tiene, pues no sé si es un contexto distinto o bueno, eso no sé un poco cómo funciona eso, pero probablemente tenga que ver con el peso que tiene la comunidad WordPress en español también. Qué bien explicado. Yo solo querría añadir que lo que ha comentado Pablo, además de ser absolutamente verídico, también es absolutamente cierto. Había una broma de los Utiers parecida, yo no la sé contar. Pero bueno, al final, independientemente de que es un gesto altruista, el ayudar a la comunidad de la forma que tú buenamente puedas. Yo, por ejemplo, ni desarrollo ni diseño. Lo mío era apoyar en los eventos, apoyar como mentor de WordCamps, etcétera. Cada uno apoya y echa un cable de la forma que pueda. Sí es cierto que, aunque no de forma directa, tienes un retorno, es decir, tienes visibilidad. Tienes la comunidad, además, si tú eres un desarrollador de temas o de plugins, puedes pedir a la gente que lo pruebe, que te haga un tal. Es decir, hay un espíritu de colaboración muy generalizado, también ese sentimiento de pertenencia a algo muy grande, ¿no? Perteneces a algo gigantesco que se está gestionando a nivel mundial. Pero luego, egoístamente hablando, también hay ciertos beneficios, como que es la presencia, que das una charla en un evento,
al final ayudan a tu marca personal, ayudan a tu presencia, ayudan a tu compañía para la que estés trabajando. Ah, mira, está ahí Pablo de Product Hackers, que va a dar una charla. Ah, mira, que es embajador de WordPress.com también. Es decir, también, además de esta parte altruista en la que nosotros devolvemos a un producto gratuito de la forma que podemos ese valor que nos da, también hay unos efectos colaterales muy beneficiosos a nivel personal y a nivel profesional. Más, yo tengo este trabajo por lo que hice en mi antigua compañía en SiteGround y por mi labor en la comunidad. O sea, directamente lo puedo decir. Y eso es por estar en la comunidad WordPress y por llevar adelante ciertas iniciativas, por dar charlas, por echar un cable siempre que se pueda, por patrocinar todo la vídeo por haber, etcétera, etcétera. Y ese espíritu de colaboración al final tiene su recompensa, desde luego. Hay una cosa ahí, es esto que comentaba Amon, es un espacio de networking gigantesco. Eso. De networking y de partenariado, porque fíjate que desde el punto de vista de las agencias hay mucha gente que lleva muchos años trabajando con WordPress y no conoce la comunidad de WordPress, no conoce lo que hay por detrás, ¿no? Conoce el software y ya está, y me parece, es perfecto además. Pero en el momento que picas porque cerca de tu localidad se celebra un evento de WordPress, WordPress tiene 2 eventos, digamos, oficiales, que son las Meetup, que son reuniones periódicas pequeñitas, y luego las WordCamp, que son grandes eventos de comunicación, de conferencias, de networking. En el momento que coinciden con una experiencia de este tipo cercana y participan, empiezan a descubrir de alguna manera lo que es la comunidad. Cuando yo que he participado en eventos de mucho tipo, estos tienen suponen un espacio de networking muy interesante que aporta mucho valor a los nuevos miembros. ¿Por qué? Y lo cuento en primera persona, en carne propia, esto lo he vivido yo. Muchas veces es difícil encontrar especialistas de determinadas áreas de negocio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el mercado digital. Yo ahora, no sé, podría poner así sobre la mesa, bueno, necesito buscar un especialista, por ejemplo, en una herramienta de marketing automation como Brevo, por ejemplo, que es conocido, pero no es uno de los grandes players de todo esto, ¿no? Aquí puedes encontrar muchos especialistas y mucha gente con conocimientos muy amplios, como es un espacio de networking tan grande. Seguramente es muy fácil encontrar este tipo de especialistas y se genera un espacio de confianza donde además la gente, a medida que vas participando con cierta frecuencia, es capaz de demostrar sus skills y su buen hacer y tal. Entonces, establecen relaciones de confianza que hacen que los profesionales podamos afrontar proyectos mucho más complejos porque contamos con el apoyo de otros profesionales que nos complementan y que tienen, pues eso, mucho más expertise en esas áreas de conocimiento. Y esto es algo que es difícil de valorarlo en un primer contacto, pero a poco que empieces a participar de ese grupo, de esa comunidad de usuarios de WordPress, te das cuenta de que te aporta un valor increíble a tu oferta profesional. Exacto. O sea, yo tengo perfectamente claro a dónde tengo que acudir cuando necesito algo. No sé qué, pero lo tengo clarísimo. Son muchos años de eventos WordPress y de una comunidad gigantesca a nivel mundial. O sea, también es correcto decir que los eventos WordPress como las WordCamps, que ya son más grandes, varios días, etcétera, pero también tenemos los eventos internacionales, las flagship, que son eventos de 3.000 personas en un lugar de Europa, de Asia o de Estados Unidos. Y tenemos como una al año en cada una de las regiones. Y ahí eso se multiplica además a nivel internacional. Dentro de... La verdad que me parece muy top. Y además que se van creando estos eventos, joder, en todo el mundo. Dentro de esta... Pues estábamos hablando un poco de la adquisición y tal. Aprovechando que también está Pablo aquí, os quería preguntar sobre el sistema este de embajadores de marca. Me gustaría empezar por Pablo. Un poco, o sea, ¿cuál es tu rol, ¿no? Siendo embajador de marca de WordPress.com. Y bueno, un poco en qué consiste esto para que podamos entender, pues oye, cuál es tu labor, básicamente. Esto de embajadores de marca, yo la verdad es que fuera del mundillo un poco de las herramientas y de los negocios digitales, no sé si existe o si funciona o de qué manera funciona, pero es muy probable que Mon sea uno de los responsables de inventarse este tipo de conceptos y sobre todo de inventarse un poco el alcance que tienen. Yo he trabajado con Mon en anteriores aventuras profesionales también. Yo voy a describir lo que yo vivo desde esta parte, que no tiene por qué coincidir con lo que viven otros embajadores de marca, aunque probablemente sea algo parecido, ¿vale? Pero, de alguna manera, un embajador de marca es una persona que trabaja, tiene una relación de confianza con una marca comercial determinada, colabora en la creación de contenidos o en la creación de mensajes de comunicación
para esa marca y le representa en algunos eventos o en su relación con otra serie de los clientes que tiene o con otros profesionales, le representa de alguna manera, ¿no? Obviamente, para poder tener una relación de este tipo, que es una relación desde mi punto de vista de mucha confianza, tienes que conocer bien el producto, tienes que conocer muy bien las características de la marca, tienes que tener muy buena confianza, porque al final estás vinculando tu perfil personal o tu marca personal con esa marca, por lo cual tiene que haber un alineamiento ahí importante, ¿no? Cuanto mejor conozcas el producto, pues mejor vas a ser capaz de defenderte y sobre todo mejor vas a ser capaz de representarlo, ¿no? Y eso es un poco. Entonces, yo entiendo que aquí hay diferentes fórmulas de colaboración, pero básicamente es eso, ¿no? Colaborar un poco en todos los aspectos relativos a la comunicación y al feedback, porque yo creo que también hacemos un poco ese papel de puente también entre la comunidad y la propia marca y transmitir los inputs que te llegan a ti y decir, oye, mira, me están comentando esto del producto, que a veces es más fácil dirigirte pues, a una persona que tienes un poco de referencia de algo que, no sé, que llamar por teléfono al servicio de atención al cliente, ¿no? Pues a veces en el fragor del beer working que se produce muchas veces después de un evento, pues la gente tiende a comunicarse de una manera un poco más abierta, ¿no? Y todos esos inputs pues los vas trasladando y luego ya el equipo de la marca verá lo que hace con ello. Pero creo que esa es un poco esa relación. Yo creo que es una relación de confianza mutua, de colaboración y de tratar de aportar un poco desde tu perfil profesional lo que puedas a la marca a nivel de comunicación y de contenidos. Entonces entiendo que estamos ante uno de los pocos embajadores de marca de WordPress en España, ¿no? Básicamente, WordPress.com. Sí, efectivamente. Bueno, el concepto de embajador de marca es muy sencillo. Hay que llegar a una audiencia que tú no tienes y lo haces a través de una persona que genera confianza. ¿Qué quieres además conseguir? Que esa persona pueda generar un contenido que viene de la experiencia de utilizar tu producto o de una temática suplementaria, pero que está relacionada con el producto que quieres vender, pero sobre todo generar confianza y que la gente vea, mira, es que esta persona me representa, no solamente porque llevo una camiseta, me representa porque esto no es como trabajar con un influencer, ¿no? Que le envías una caja de tu producto, te hace un vídeo y hasta luego. No. Aquí hablamos de menciones naturales y de algo que tiene que ser natural, que tiene que ser... Es que si no, no funcionaría y sonaría muy mercantilista y tiene que ser, buscas una relación de larga duración con una persona que tiene una audiencia y una autoridad. Pablo es el ejemplo perfecto. Tiene una audiencia de muchos años, de su experiencia en la comunidad WordPress, por su agencia, por todo lo que trae en su currículum personal, de todo lo que ha hecho antes, y al final haces que este logotipo, perdón, que va al revés, que este logotipo lo lleve una persona que va a generar confianza porque es de tu confianza. Que genera contenido, maravilloso. Que puede dar charlas, perfecto. Que un día llama a un medio y le hace una entrevista y nombra y menciona nuestra marca, maravilloso. Y que luego le invitamos a las fiestas de la compañía, de eso se trata también, ¿no? De convivir y muy fundamental que comentó Pablo, el feedback. A él le van a dar un feedback posiblemente mucho menos condicionado que el que me puede dar a mí mucha gente. Esto es como cuando tienes tu grupo de música, cuando eres un chaval, das tu primer concierto y al terminar todos, ¡jo, tío, qué guay! Qué guay! ¡Pua, ta, ta! Y de repente uno te dice, hombre, pues, macho, a ver si ensayáis un poco más. No, que aquí en este tema te equivocas, ta, ta. Entonces agradeces eso, porque a mí vendrían a decirme lo guay que es todo, pero a Pablo no. A Pablo Total. le dicen las cosas de otra forma y yo necesito esa información. Y por eso no es que me la haya inventado yo la figura, que es un nombre que me dio María en Hello Media, de cuando se llamaba Hello Media aquella agencia, y empecé con Fernando Tellado. Y además me llamó la atención, embajador de marca, ¿no? Pero es cierto que en el mundo del hosting no se utilizaba. En el mundo del hosting no había de esto. Y ahora sí lo hay, ahora lo tiene todo el mundo. Me gusta mucho porque, vamos, creo que un poco con lo que has estado comentando de partners y todo esto, me gusta mucho esa visión, ¿no? Largoplacista, porque creo que es algo de lo que pecan muchas empresas, ¿no? De ahora pues hago algo con este, ahora hago con este otro. Y eso al final creo que es muy positivo, ¿no? Porque te apoyas en personas a largo plazo y eso también impacta mucho en el branding de
de la propia marca, ¿no? O sea, al final, oye, elijo a 5 personas, que son 5 personas en las que confío al máximo, o elijo X agencias, ¿no? Y no sé, me parece algo muy positivo, ¿no? A nivel de empresa. Chapo por ese lado, la verdad. Me gustaría un poco volver a, porque antes he estado comentando que habéis abierto España, etcétera, ¿no? Te quería preguntar qué es lo más complicado de abrir un mercado como España, porque creo que aquí hay muchos aprendizajes ahí, Mon. Uf, sí que hay, sí. Parte 2 del podcast, ¿no? Ya. Bueno, fundamentalmente, cuando abres un país es porque detrás hay una empresa muy grande que normalmente habla en inglés. Empezamos por ahí, ¿no? Y que está acostumbrada a ámbitos legales, laborales y marketingianos globales. Entonces, de repente les interesa el español porque somos la segunda lengua materna más hablada del mundo. Lógicamente, ¿quién no se va a interesar en 600 millones de personas? Y les entra la ansia de una multinacional de decir, bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo a nivel local. Entonces, una labor como la mía es la de traducir la realidad del país a una multinacional que viene de trabajar de una forma completamente diferente y normalmente es así. España es especial en temas laborales, en legislativos y luego el mercado es como es. Nos gustan los eventos, tal. Bueno, cada mercado y cada usuario, los que sabéis de analítica, lo habéis analizado en miles de webs y de servicios, cada país tiene una forma, los usuarios se comportan de una forma o tienen al menos unas características particulares. Entonces, ¿qué hacemos en España? Bueno, pues Automatic en España decide ver que es un país potente en cuanto a hosting. La verdad es que aquí hay un mercado muy maduro, siempre lo digo, con más de 10, 12 proveedores de calidad y que dan un servicio estupendo. Entonces, es un entorno competitivo en el que quieres instalar un mensaje, una autoridad de marca y diferentes canales de ventas para que funcionen. Bueno, ya no solo se trata de traducir o localizar, más bien. Traducir yo creo que ya ese término ya no se utiliza. Es de transmitir a la compañía qué significa el país, cuál es el esfuerzo que hay que hacer a nivel de marketing, a nivel de personal, a nivel de ventas, etcétera, y que eso se transforme en un proyecto con beneficios y que aporte a la compañía algo que se pueda posiblemente trasladar a otros países, salvando esas diferencias. A diferencia de la estrategia de marketing global, en España hemos puesto en marcha una estrategia de inbound marketing, de contenido de calidad, enfocado a agencias y a freelance. Gente como Pablo Moratinos escribiendo, gente como MJ, Carlos Ongarela. O sea, aquí hay gente de muchísimo peso, con muchísimo conocimiento, generando un contenido espectacular. Claro, esto en WordPress a nivel global es como, bueno, venga, vamos a dejar a Moncho que haga lo que tenga que hacer y a su equipo, porque es algo que ya había hecho anteriormente con éxito, ¿no? Pues venga, vamos, tal. No significa, el éxito nunca está garantizado, pero sí al menos sabes que conoces el mercado, cómo es la gente y lo que busca. Y aquí estamos haciendo algo diferente. Pues, hacemos una estrategia de inbound apoyada por eventos y una generación de suscriptores a una lista de contenido que vamos alimentando y que la vamos llevando por nuestro camino para que al final algunos de ellos puedan comprar un producto, además de un canal de afiliación, youtubers y gente que crea contenido externo, pero que pueda hablar de nosotros de forma correcta, y luego todo un trabajo de SEO en una web que no estaba optimizada. A todo esto le sumas creación de contenido en todos los formatos, ebooks, sesiones online o webinars, videotutoriales, videocursos, etcétera. Y esto es algo que, bueno, se hace de forma esporádica en alguna de las marcas, pero no de forma continuada. En España lo hacemos así, llevamos un año y es esa labor de cambiarle el paso a una multinacional para que puedas hacer algo diferente, adaptado culturalmente a un país, lo que cuesta trabajo. Eso sí que cuesta trabajo. Porque hay que romperle el esquema a todo el mundo y hay que evangelizar mucho y explicar por qué y aportar datos y experiencias pasadas. Entonces, en una empresa grande como Automatic, que es un transatlántico, eso es mover un transatlántico, en el que aunque gires así el timón a toda pastilla, se va a mover un grado, un grado, un grado, un grado. Y poco a poco se va consiguiendo y se nos va conociendo.
Oye, ¿y cuál es? Porque además tú tienes, es lo que has dicho, ¿no? Tú llevas bastante tiempo y no es la primera vez que haces esto, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que suele tener una empresa, pues es una multinacional, cuando quiere entrar en abrir países hispanos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el caso de España. Porque creo que eso es muy, muy interesante. Bueno, lo fundamental es no localizar y simplemente traducir o trabajar en que la experiencia sea lo más local posible. Y eso implica impuestos, medios de pago, mensajes. O sea, que en el momento en el que alguien quiere poner en marcha una estrategia a nivel local, tiene que ser, llamémoslo así, absolutamente indígena. Es decir, tienes que parecer es más español que los españoles. De eso se trata. ¿Qué ocurre? Que muchas multinacionales piensan que esto es nada, venga, traduces la web, pones ahí dos cosas, pones a dos tíos hablando en español en el soporte y ya está. Y a mí y no va de eso, no va de eso precisamente, ¿no? Sino se trata de insertar en una multinacional la cultura de un país para adaptar un servicio y además coger la estrategia global, cosas que sí funcionan a nivel internacional y que son indiscutiblemente pertenecen a esa empresa y trasladarlo a ese país. No hacer algo completamente diferente y marciano con el mismo nombre de compañía. No. Además tiene que cumplir unos cánones, ¿no? Los errores más habituales son, pues eso, trago. Desde que entras a la web y ya ves que esto es una traducción literal del inglés, de algo, no suena, aunque esté en español, en castellano, lo lees y dices, esto no fluye, aquí pasa algo. Como nos pasaba no hace mucho, tener los precios en dólares en la web o no poner el IVA, que eso pasaba. Entonces, ¿para qué tienes una versión en español de una web si al final lo que haces es el ridículo? Si Total, no la pongas, o sea, no lo hagas. total. Esos son los más comunes, ¿eh? Y luego hay cientos de cosas, temas legales, laborales, empresas que contratan a todo el mundo como autónomos, falsos autónomos. O sea, es que depende de lo bien asesorado que estés, la multinacional va a hacer lo posible por tener éxito. Pero hay veces que no se les asesora demasiado bien al respecto. Yeah. Hay mucha gente que piensa, y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Que al final el rol del country manager es imprescindible ahí, ¿no? Que si no tienes a alguien que conozca muy bien la cultura y todo esto, y que de ahí fluya lo que es el resto de la compañía a nivel local, pues que va a ser un fracaso casi seguro. Entonces, me parece que encaja mucho con eso, ¿no? Esa visión. Exacto. Quería, para ir cerrando el podcast, porque llevamos aquí más de una hora, aunque parece que no, quería preguntarte, Mon, y si quieres añadir algo, Pablo, por este lado, em, un poco sobre el futuro, ¿no? Tanto de WordPress como hosting, es decir, WordPress.com como CMS. ¿Cómo lo ves tú, Mon, pues de aquí a unos 5 años y cuáles son esos desafíos a los que os vais a enfrentar? Esta es la típica pregunta de la entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? Y tal? Muchas gracias. No, para nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que mantener la cuota que actualmente tiene WordPress, del 43%, es extremadamente difícil. Todo se ha dicho. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas que crecen también, que aportan, sean o no open source. Y por lo tanto, he de decir que hay una variable absolutamente segura que es la de intentar seguir manteniendo una posición de hegemonía dentro del mundo CMS, que yo creo que sin ninguna duda lo vamos a conseguir. No va a salir nada de aquí a 5 años que de repente nos quite el 40% de Internet. O sea, no, eso no va a pasar, ¿no? El reto fundamental consiste en adaptarse a la corriente que está generando todo lo relativo a la inteligencia artificial, que ya lo estamos haciendo con la integración de la misma en varios productos de la forma más sencilla posible, que es apoyando la generación de contenido en diferentes formatos y por otra parte la de creación de una web o un comercio electrónico o directamente a través de prompts, ¿no? Esa parte que es como quizás la más común y la que todo el mundo podría utilizar está ahí. Yo creo que hablar del futuro de WordPress es hablar del futuro de la web, ¿no? El futuro de la web, en este momento, no es que esté en entredicho ni parecido, la web va a seguir existiendo.
¿En la forma en la que la conocemos? Posiblemente no. Posiblemente haya una web, una internet para inteligencias artificiales hablando entre ellas, comprando productos que están en un WooCommerce y tal, pero que ellos ya tienen su propio canal en el que hablan cuando la inteligencia artificial sea transaccional. Pero si hay algo que no va a cambiar dentro de los próximos 5, 10, 15, tengamos esa suerte de que Automattic siga liderando esto, es que nosotros trabajamos para la web abierta, con productos open source, y que lo que nos importa sigue siendo la misión de la compañía es la democratización, el uso de la libertad de cada uno que tenemos de publicar, de vender y también de transmitir información a través de mensajería instantánea de forma libre, sin contratos privados, términos y condiciones de servicio leoninos o que estén aprovechando esa gratuidad para conseguir cosas diferentes. En eso sí vamos a estar. En todo lo relativo a inteligencia artificial ya lo estamos haciendo y cada vez, ya no solamente a nivel interno, yo como empleado de la compañía, que me animan, me forman para poder utilizar la inteligencia artificial de forma diaria, sino también imbuida en los productos, de forma que aprovechemos lo bueno que tiene la inteligencia artificial para seguir apoyando nuestra misión. Buen desafío ahí ahora. Se dice pronto, ¿eh? Ya te digo. Pablo, no sé si quieres comentar algo a nivel quizás más de WordPress como CMS o lo que... Sí. Mira, una de las tendencias más potentes de WordPress en los últimos años es la de trabajar con WordPress desacoplado. Es decir, WordPress tiene dos partes, la parte de backend, la parte en la que estás gestionando el contenido, digamos, y luego un frontend donde estás gestionando cómo se ve ese contenido. Hay una tendencia muy potente a trabajar con ese backend de WordPress conectado luego a herramientas, básicamente frameworks de JavaScript, que gestionan el front de una manera más ágil, en el sentido, no digo ágil solamente en el sentido de la velocidad de carga, sino cosas que podemos hacer, ¿no? Digamos que WordPress tiene algunas cosas que facilitan la visualización de ese contenido, pero tienes un marco de trabajo pues muy determinado, obviamente, para poder hacerlo de una manera eficaz, ¿no? Entonces, ese WordPress desacoplado es una opción, estoy pensando sobre todo en grandes empresas que pueden invertir tiempo y dinero en crear experiencias web más complejas que las que un usuario doméstico. Creo que por ahí vamos a tener una evolución muy potente y además tiene mucho sentido porque nos estamos encontrando en un momento en que las inteligencias artificiales están ofreciendo los contenidos dentro de su propia interfaz. ¿Ese contenido de dónde está viniendo? Pues está viniendo de un servicio que es un backend que está dando ese contenido para que esas inteligencias lo lean, ¿no? Estamos viendo cómo los LLMs están empezando a trabajar en plataformas que permitan comprar directamente desde el LLM. Bueno, pero ¿dónde está viendo los productos disponibles? ¿Cómo se está conectando con esa tienda para hacer ese pedido? Ahí hay un backend que está comunicándose mediante una API con este LLM. Yo creo que WordPress ahí tiene un espacio de crecimiento increíble y, por tanto, desde mi punto de vista, se va a centrar, creo, esto es una apuesta, que puede pasar o no, pero a nivel, digamos, de grandes apuestas en el desarrollo va a ser esa posibilidad de tener un WordPress desacoplado, aunque luego haya siempre un WordPress completo para ese usuario un poco más mediano y tal, que prefiere hacérselo todo el mismo. Ese WordPress desacoplado que permita conectarnos mediante APIs con otros que ya permiten conectarnos mediante APIs con plataformas basadas en inteligencia artificial y, sobre todo, y por eso, seguramente se centra mucho en la parte de la interfaz con la que nosotros trabajamos con ese backend. Y aquí creo que, por ejemplo, WordPress.com está haciendo una apuesta bastante potente en lo que es la parte de la utilización de la inteligencia artificial en la creación del sitio, ¿no? Mi primera interfaz no es un menú de navegación, sino es un prompt que me dice qué tipo de web quieres crear. Y yo, mediante el lenguaje natural, voy explicando lo que necesito que haga mi página web, ¿no? Y el sistema por detrás responde ante eso. Entonces, yo creo que va a haber, en principio, la apuesta me da la sensación de que va a ir por esa parte desacoplada y donde se va a desarrollar más va a ser en la parte de la interfaz de ese backend, de cómo vamos a trabajar con él. Pero esto es estoy tirando aquí un triple tremendo, ¿eh? 5 años, fijaros, mirad lo estamos en 2025, mirad dónde estábamos en 2020 en plena pandemia en estos momentos y lo que ha Pues sí. crecido todo, ¿no? Pues Total. muy Y el difícil. nivel de democratización va a ser brutal, porque que puedas hacer una web con un prompt. ¿No sé si vas a comentar algo, Mon? Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es que esa es la visión, esa parte que comentaba, más bajada a tierra, afortunadamente, que es la de cómo va a ser la web dentro de un tiempo, ¿no? Pues sí, pues ya esas LLMs hablando entre ellas,
pero al final hay que comprar un producto, que ese producto está con backend de un WooCommerce. Es decir, todo esto sigue existiendo, habrá otros protocolos, otra forma de verlo, siempre habrá una interfaz gráfica, siempre habrá un tal, pero también habrá esa vía alternativa que está comentando Pablo, en la que se está trabajando a través de API o lo que haya dentro de un año a la velocidad que va esto. Y ese es el reto que yo creo que todo el mundo tiene en este momento, que ha estado generando productos para gestión de contenido desde los últimos años. Total. Exactamente, total, brutal. Bueno, pues Moncho, Pablo, hemos llegado al final del podcast. Muchísimas gracias por pasaros. Y la verdad que yo personalmente había muchas cosas que desconocía, tanto de la comunidad de WordPress, que la verdad que nos habéis ahí dado buenos insights, como de Automattic como empresa. Y bueno, pues muchísimas gracias por pasaros. Y a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias, al revés. Muy agradecidos por estar aquí, poder contar nuestras batallitas sobre Internet, hosting y WordPress. Un placer jugar en casa, Alex. Gracias por invitarme. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene.